Hoy quiero hablarles un poco sobre ese mundo interior que nosotros tenemos. Nosotros hemos venido realizando un trabajo donde hemos entendido que somos hijos del Padre. Hemos visto las enseñanzas que Él nos ha dejado y el amor más grande que nos entregó a través de su Hijo Jesús y todas las enseñanzas adicionales que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que Él nos dijo: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Que nadie llega al Padre sino a través de Él. Y hoy nuevamente entonces los invito a realizar ese ejercicio donde nosotros vamos a ver hacia adentro. Lo más importante, más que habernos conectado para entender un poco la palabra, entender un poco qué es lo que hay adentro de ese libro universal, es poder ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque allí está nuestra verdadera esencia. Y voy a iniciar el día de hoy con una canción que es súper hermosa, que es de Jesús Adrián Romero, y precisamente habla del mundo interior, y la vamos a escuchar completa porque es la antesala de lo que les voy a compartir el día de hoy. A veces vivimos al borde de un abismo, sintiendo que estamos a punto de caer. Por razones que no comprendemos, nos sentimos vacíos, sin paz, perdidos y sin dirección. ¿Será que nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo interior que requiere nuestra atención? Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que lo cuidemos. Pero la voz de nuestro mundo interior es sutil, como un susurro, como un silbido apacible. Y la mayoría de nosotros la ignoramos porque hay muchas voces externas que reclaman nuestra atención. Pero cuando ignoramos la voz de nuestro mundo interior, nos hacemos daño. Nos secamos por dentro. Y es de ese descuido de donde provienen nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros temores, nuestro egoísmo y todas esas cosas que nos desconectan de Dios, del mundo y de los demás. Muchos no saben que ese mundo interior existe. Otros por muchos años lo han ignorado. Pero si pones atención, sigue allí y le escucharás hablándote. Esta canción se llama Mundo Interior, pero no se preocupen que se las voy a compartir. Un poquito más de volumen por si acaso. Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requieren mi atención. Esa sí me la sé. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Se hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de Él. ¿De quién? ¿De quién estamos cerca? Del Padre, de Dios, de Jesús. Y cuando el
cuando empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo inclinar a mi corazón. Me quiere acento regresar a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable en mi presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Maravillosa canción que nos recuerda que todo lo que nosotros queremos transformar y que estamos hablando de un mes de restauración, todo está hacia adentro. Y hoy lo vamos a entender un poco mejor con la palabra que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a revisar el Salmo 112, varios versículos del Salmo 112. Iniciamos con el 1 que dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Ya esto lo hemos hablado muchas veces, lo que es tener ese temor de Dios, que es ese respeto, esa reverencia hacia el cumplimiento de esos mandatos y de esos principios que Él nos entregó. En el versículo 7 habla: ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en el Señor, en que el Señor los cuidará. Aquí estamos viendo la confianza, esa seguridad de que Dios nos tiene tomados con esa mano derecha victoriosa, que Dios no nos va a dejar caer, que el Padre no nos va a dejar caer, porque como dijo la canción esa que les compartí: ¿quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo. Si caminamos con el Rey del universo, no tenemos por qué temer. Y el versículo 9 dice: comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Y aquí estamos hablando de ese compromiso, porque nosotros no estamos solos en este mundo. Entonces nosotros venimos a este mundo al servicio. Ese es lo más importante. ¿Qué nos dejó Jesús en su paso por la tierra? ¿Qué nos dejó el Maestro Jesús? Amor y servicio. Servicio al prójimo. Y Él nos regaló 2 mandamientos más. Y uno de ellos es amar al prójimo como a sí mismo, como a mí mismo. Pero ¿cómo vamos a amar al prójimo a veces si nosotros hasta estamos perdidos porque nos hemos desconectado de ese mundo interior y muchas veces no hemos encontrado ese amor propio? Entonces es importante reconectarnos con nuestra esencia. Ahí están todas las respuestas. Y como hablamos ayer, no es solamente venir y revisar la palabra y decir qué bonito, alabado sea el Señor, qué felices son los que le temen al Señor, sino es internalizarla y conectarnos y reconectarnos con nosotros también, con esa esencia.
Dentro de las reflexiones sobre estos versículos, les comparto porque sigues siendo presa fácil de tu pasado y los errores cometidos. Si has venido junto a mí y me has mostrado un corazón arrepentido, recuerda que no solo son palabras ni promesas. Si yo puedo ver tu corazón y escuchar tus pensamientos, que tu consciente ni siquiera escucha. ¿Por qué? Porque el Padre tiene esa capacidad de escuchar hasta lo que está en nuestro inconsciente, cosas que nosotros metimos, guardamos en ese inconsciente, como que no quiero acordarme de esto porque esto me dañó, quizás cuando éramos niños, cuando teníamos 5 años, pero el Padre sí puede escuchar lo que ese subconsciente está gritando. Hija mía, hijo mío, si te he tendido la mano, ¿cuál mano? Su mano derecha victoriosa. Debes soltar todo lo que te ata hacia atrás. ¿Por qué tú piensas que yo te juzgo, olvidándote que eso pertenece al hombre? El juzgar pertenece al hombre, no al Padre. Yo soy mucho más que eso. Yo soy amor. Yo soy compasión. Y como tu Padre, te tiendo la mano las veces que sea necesario. Todas las veces que nosotros, por cualquier situación, nos hayamos desviado del camino, todas esas veces, ahí está el Padre. Ahí está el Padre esperando por nosotros, esperando que volvamos a Él. Porque has venido humilde ante mí y has reconocido que solo en mí obtendrás salvación y victoria. Alegra tu corazón entonces por permitirme entrar en tu vida todos los días. Suelta toda preocupación y duda porque yo moveré las piezas a favor de los justos, de los bondadosos, de los que cumplen mi palabra. Confía plenamente, sonríe, libera la carga que yo, tu Padre, te cuidaré. Nosotros cuando nacemos como esta hoja. Así, limpiecito, puro, en blanco, así. Pero en la medida que vamos creciendo, aquí veo un muñequito ahora que yo dibujé para esto. Lo dibujé porque nosotros nos vamos llenando en la medida que nosotros vamos creciendo de miedos, de creencias, que muchas veces esas creencias, las creencias se generan por nuestro entorno y también por nuestra experiencia. Si nosotros tenemos una mala experiencia, por ejemplo, mi hija desde pequeñita, María Sofía, ella en varias oportunidades yo le di salchicha. Aquí en Chile le llaman vianesa. Pero ella la vomitaba. Y la vomitaba y no digería la salchicha. Y yo me lo hizo 2, 3 veces. Pequeña, tenía 2 añitos, 3 añitos. Y yo a partir de ahí declaré de que ella era intolerante a la salchicha. De hecho, yo cuando la voy a inscribir en el colegio, que lleno las diferentes planillas de inscripción, me preguntan si es alérgica a algo, cualquier situación, y yo escribo otra, es intolerante a la salchicha. Fue una creencia, ¿por qué? Porque hubo una experiencia y yo lo establecí como creencia y desde pequeñita yo le dije a ella, tú eres intolerante a la salchicha. Y ella, no era una creencia de ella, pero yo se la incorporé. ¿Qué le va a pasar a ella si ella se come una salchicha hoy en día? Un perro caliente, tan rico que es el perro caliente. Nosotros vamos a comprar perro caliente y el de ella lo pedimos sin salchicha. Yo no la dejo a ella comer salchicha. ¿Y qué pasaría si ella un día decide, mira, yo estoy grande y yo voy a probar a ver cómo me queda la salchicha? Un perro caliente, me quiero comer un perro caliente, un completo, dicen acá en Chile. Es diferente al nuestro.
al de Venezuela. Y le cae, y si ella tiene arraigada la creencia que yo le dije de que ella era intolerante a la salchicha, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Le va a caer mal, le va a caer mal. Pero si ella dice, no, yo voy a probarla, yo quiero probarla, quizás mi mamá esté equivocada. Y si ella decide que a ella no le va a caer mal, quizás no le caiga mal la salchicha. Pero con este ejemplo sencillo les quiero dar a entender que, o más bien me quiero dar a entender a mí, para que me logren entender a mí, que nuestro entorno desde pequeño nos va condicionando con creencias potenciadoras o creencias limitantes, nos llenan de miedos, que esos miedos nos generan patrones de conducta, nos llenan de prejuicios, nos van llenando de prejuicios. Yo recuerdo que yo tenía muchas creencias limitantes a nivel religioso, porque, bueno, la Iglesia Católica muchas veces mostraba a un Dios como un Dios que castiga en aquella época. Tampoco es que yo sea tan vieja, pero en aquella época todo era muy estricto, no te salgas de aquí porque Dios te castiga. Y si Dios te castiga, ya estás allá donde no tienes salvación. Pero es que no es así, pero es que no funciona así, pero yo lo creía, entonces yo creía en un Dios castigador, no en un Dios lleno de amor. En la medida que fui creciendo, que fui tomando conciencia, yo me rebelé. Yo me hice rebelde a todas esas creencias inculcadas de niña. Y yo dije, no, yo voy a buscar mi verdad. Yo voy a buscar mi forma de conectar y mi forma de conectar con Dios. Y empecé en ese mundo de aprender un poco más de las diferentes religiones, de aceptar el factor común que tenemos todas, que es el amor de Dios, y de conectarme con el Padre, de conectarme con Él. Pero muchas veces yo le di la espalda a eso, a esa conexión con el Padre. Yo olvidé ese mundo interior que había dentro de mí. ¿Y qué creen ustedes que pasó cuando yo olvidé ese mundo interior? Sencillo, me desvié del camino. Y ahí es donde vienen los miedos, las inseguridades, las culpas, esas culpas que nos pesan, pero increíble. Yo esta mañana hice un ejercicio muy bonito cuando venía de dejar a Sofía en el colegio, a mi hija menor, y normalmente nos venimos caminando, me vengo caminando, y son como 2,5 kilómetros la caminata de regreso. Y yo normalmente me pongo a escuchar algo que nutra mi mente, o escucho música, pero normalmente algo estoy haciendo. Pero cuando venía, yo dije, no, yo no me voy a conectar ni con música ni nada. Yo voy a hacer a lo que yo he estado eludiendo por mucho tiempo. Y es que yo voy a aprovechar estos 2,5 kilómetros para conectarme con el Padre. Por eso que yo les digo que conectarse con el Padre no quiere decir que ustedes se van a meter en una oración así, en una habitación, o que tengan que estar de rodillas en una iglesia, no, en cualquier momento ustedes se pueden conectar con el Padre, hasta en la ducha, manejando hacia sus trabajos. Todo es cuestión de tener esa disposición de hacerlo, porque Él está allí. El reino de Dios está dentro de nosotros, Dios vive con nosotros adentro y lo podemos hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Yo hice como esas películas, a veces como te pasan la película de tu vida, y empecé a ver las películas donde yo de alguna u otra manera me desvié del camino. Oye, y me remonté a momentos donde quizás yo me sentía avergonzada por algo que hice, por algo que dije, por un sentimiento de odio o de rencor que hubo dentro de mi corazón, por algún daño que le hice a otra persona porque la juzgué o porque dije algo inadecuado,
por todas las veces que me señalaron o me juzgaron a mí, bueno, hice ese recorrido y me encontré por diferentes situaciones de vida no muy agradables porque no me gusta, no me gustaba, no me gusta conectarme con esa mujer que no me representa. Pero yo dije, pero ¿por qué si ella también es parte de mí? Si yo también en alguna oportunidad fui esa persona, ¿cómo no puedo negarla? Porque negarla es negar mi vida, es negar mi experiencia, es negar mi camino transcurrido, mis pasos. Entonces yo no puedo negarla. Y hice las paces con esa María que no me gusta. Hice las paces con esa María que, que me avergonzó en un momento de mi vida. Pero no la vi, ya dejé de sentarla en el banquillo de los acusados y decirle, no me gustas, y esconderla. No me gusta porque tú me opacas, porque tú sacas lo peor de mí o eres lo peor de mí. No, resulta que cuando yo cambié la forma de ver a esa María, la imagen que vino hacia mí en ese momento fue una María que como que en las diferentes etapas, como desde mi adolescencia hasta la actualidad, y pude ver allí una mujer sentada en un rinconcito, ¿verdad? Apenada, avergonzada, triste, rota, pero que dentro de ella también estaba una niña allá adentro que estaba herida, que estaba dolida, se sentía solita y aislada. Y yo logré hacer las paces esta mañana con esa mujer y levantar a esa niña. Todos tenemos una niña o un niño interior. Esa niña y ese niño interior, no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver un poco más adelante, que vamos a hablar de cuando Jesús dice, sean como niños para que puedan entrar al reino de los cielos. Pero, ¿cómo son los niños? Los niños son puros, los niños son inocentes, los niños no tienen prejuicios, no sienten culpa. Un niño de repente peleó con el primito, no sé, porque no le prestó un juguete o porque no le prestó atención. ¿Y qué está haciendo a los 15 minutos? Está jugando otra vez con el primito, lo abraza, siguen para adelante como si nada. No tienen esa capacidad de guardar rencor dentro de su corazón. Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio, ese recorrido hacia adentro, pasarnos esa película, sobre todo en aquellos momentos de nuestra vida que nos sentimos que nos marcaron. Porque muchas veces nosotros no avanzamos, pero pensamos que es porque, no sé, porque mi mamá me hizo tal cosa, porque mi papá me hizo tal cosa, porque, no sé, el primer esposo que yo tuve me fue infiel. No, no. No avanzamos porque dentro de nosotros estamos guardando cosas que ya no deben estar allí. Y porque no hemos hecho las paces con nuestra verdadera esencia, que es ese niño o esa niña que es puro, que es como esta hoja en blanco que está acá. Entonces, tenemos que ir hacia adentro, hacia ese dolor, hacia ese rencor, hacia esa tristeza, hacia esa vergüenza, hacia esa culpa que tengamos. Esa es la manera que nosotros vamos a tener para restaurar nuestra vida. Nosotros nos restauramos y se restaura nuestra finanza, se restauran nuestras relaciones, se restaura nuestro cuerpo físico, se restaura nuestra salud, se restaura todo. Entonces yo de verdad los invito encarecidamente a que hagan ese ejercicio con humildad, con esa humildad
que nos debe caracterizar y decir, sí, yo estuve allí. Yo estuve allí porque me perdí en el camino por un momento, pero ya volví, pero ya me reencontré con mi Padre y aquí estoy nuevamente. Vamos ahora a revisar Filipenses 2 y les digo acá, aquí habla, tengan la actitud de Cristo. Del 3 al 5 nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también, ¿qué dice aquí? No sé ni qué escribir, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Brillen intensamente por Cristo. Y del 14 al 15 dice, hagan todo sin quejarse y discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como los niños, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Sí, sí existe la oscuridad, claro que sí, pero existe la oscuridad porque hay mucha gente dormida, hay mucha gente perdida, hay mucha gente que no le ha dado la espalda a la conexión, se han dejado de reconocer, han perdido su identidad, han perdido su esencia, han perdido la magia. Por eso hay gente perversa y corrupta en el mundo, porque están dormidos. Entonces, si despertamos, tenemos que ayudar a despertar al resto. ¿Cuál es la reflexión respecto a esto? El amor de Dios es tu mayor bendición y por eso cada ser humano en la tierra ha sido llamado a su poder y su gloria. Pero para ello deben ser humildes de corazón, deben soltar cualquier apego al entendimiento terrenal, porque los dones de Dios no pertenecen a esta tierra. Así pues, deben cultivar amor y buena voluntad a su alrededor, dejar de juzgar y criticar al prójimo y ser más colaboradores y generosos. Con humildad llegarán lejos porque yo otorgaré todos los dones necesarios para que sea manifestado a través de mis hijos mi gran poder. El mundo cada día más necesita gente que brille, así como necesita la luna a la noche y el sol al día. Solo podemos iluminar cuando nos iluminamos por dentro, porque todo es otorgado a través del Espíritu. Brillen intensamente por Cristo. Amén. Amén y amén. Y con esto me despido y nuevamente los invito a ir a ese mundo interior. Desde allí es que nos vamos a restaurar. Un abrazo inmenso, los quiero muchísimo.